Bien, empezamos. Buenos días, jóvenes. Hoy día, jueves 2 de abril, a las horas 11:38, damos inicio a la clase de Interacción Social, Ecología y Fisioterapia con los estudiantes del primer semestre del grupo B. Bien, jóvenes, atiendan a la lista, por favor. Maribel Algarañaz, Abril Alpire. Los micrófonos en silencio y cuando les toque la asistencia, lo activan, por favor. Camila Álvarez, Yesenia, Patricia Cárdenas, Marcia Castro, Daniela Céspedes, Presente. Amanda, Calet, Presente. Natalia Escalante, Presente. Nicole Guzmán, Presente. Caleb dije presente. Calet, Sí. ya, Mauricio Hurtado, Ikena, María de los Ángeles, Lady Melgar, Presente, Lady. Génesis, Karen, Araceli Orellana, Fabiana Rivera, Presente. Licenciado Mesa Génesis. Fabiana, sí, Presente, Fabiana. Eduardo, sí, Presente, sí. ok, Mesa, licenciado. Mesa, Génesis, ya, Isela Rojas, María Belén, Dayana Segovia, Yorgeli Severiche, Einar Torres y Alejandra Ceballos. Bien, lo vamos a dejar esto activo. Ya cuando vayan haciendo sus compañeros me van diciendo los que faltan para después guardar la asistencia. Bien, vamos a empezar desde aquí entonces. Bien, jóvenes. Ahora sí, los micrófonos en silencio, por favor. Ya cuando haya la duda o quieran preguntar algo, lo activan su micrófono. Bien. Ahora sí. Cuando vamos a ver desde los campos de acción de la fisioterapia, cuando hablamos de los campos de acción de la fisioterapia, nos referimos a las áreas donde nosotros vamos a trabajar, ¿sí? Aquí vemos una de las principales áreas con las que nosotros vamos a atender a algunos pacientes. Vamos a ver el área de traumatología. ¿Y qué paciente nosotros vamos a observar en esta área? Tenemos unas patologías muy comunes, muy sencillas de atender, que siempre vamos a ver dentro del aparato locomotor o dentro de las patologías traumatológicas. Tenemos los esguinces de tobillo, que generalmente los esguinces de tobillo se dan muy común en los deportistas, en personas común y corriente que estamos caminando por la calle, quizás doblamos mal, o unas personas que estén con taco. Entonces, los esguinces de tobillo solamente se refieren a una lesión ligamentosa, solamente honestamente del ligamento, ¿sí? Los esguinces de tobillo se van a clasificar en 3 grados, grado 1, grado 2 y grado 3. El esguince de tobillo de grado 1 se caracteriza solamente por producirse una distensión ligamentosa. Cuando hablamos de distensión, nos referimos solamente a un estiramiento del ligamento. El grado 2 se refiere a una ruptura parcial del ligamento y el grado 3 se refiere a una ruptura parcial del ligamento, donde el grado 3 ya no podemos hacer una intervención terapéutica, sino este paciente va a ser intervenido quirúrgicamente. Obviamente que después de que el paciente lo opere, nosotros vamos a hacer una intervención terapéutica y lo vamos a llegar a rehabilitar a este paciente. Siempre nos preguntan el tiempo de evolución, en qué tiempo se va a recuperar o en qué tiempo se va a mejorar mi paciente. Entonces, cuando hablamos nosotros de patologías traumatológicas, patologías del aparato locomotor, sí podemos decir un tiempo de recuperación, sí podemos decir un tiempo de evolución estimado, porque sí lo sabemos, ¿sí? Los esguinces de grado 1
el tiempo de recuperación o el tiempo de evolución es aproximadamente entre 7 a 10 hasta 14 días. Los esguinces de grado 2 demoran aproximadamente un mes, mes y medio en sanar por completamente. Y los esguinces de grado 3 generalmente duran aproximadamente en recuperarse 6 meses más o menos. Ese es el tiempo estimado. Otra patología que nosotros vamos a observar en esta área son los desgarros musculares, que el desgarro muscular es una lesión a nivel de las fibras musculares, a nivel del músculo. También se caracteriza por presentar 3 grados de desgarro, primer grado, segundo y tercer grado. Primer grado es cuando hay una distensión a nivel del músculo, cuando el músculo se estira. Igual hay un tiempo estimado de recuperación. El desgarro muscular de grado 2 es cuando hay una ruptura parcial del músculo. Y el grado 3 es cuando hay una ruptura completa de las fibras musculares. Igual, el grado 3 del desgarro muscular, el paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente. ¿Sí? Otra patología que podemos observar en esta área son las luxaciones, por ejemplo, que se dan a nivel de las articulaciones de rodilla, de tobillo, que es cuando el hueso se sale de la articulación. Otra patología que nosotros vamos a observar son las fracturas, ¿sí? Que son comunes en esta área. Veamos otra área donde nosotros vamos a trabajar, el área de neurología, donde vamos a observar pacientes neurológicos. A diferencia de la otra área, del área de traumatología, que podemos decir un tiempo de recuperación, un tiempo de evolución, en esta área no podemos decir el tiempo de recuperación o el tiempo de evolución porque no lo sabemos. Estamos hablando del cerebro. El cerebro es una interrogante. En cada paciente es un mundo diferente. Es decir, que si nosotros cometemos el error de decir que mi paciente va a caminar en tanto tiempo o va a mover un segmento en un tiempo estimado, no lo sabemos. ¿Sí? Entonces, cuando nos pregunten los pacientes neurológicos de el tiempo de recuperación o el tiempo de evolución, no lo sabemos, no podemos decir un tiempo estimado. En esta área podemos observar pacientes con hemiplegia, que la hemiplegia es la parálisis de la mitad del cuerpo. Es decir, nosotros tenemos el cerebro presenta 2 hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. La lesión de estos pacientes, la lesión es cruzada. Es decir, si yo tengo un daño en el hemisferio izquierdo, mi paciente le va a paralizar el hemicuerpo derecho, es decir, el lado contrario. Y lo propio, si yo tengo un daño en el hemisferio derecho, me va a provocar la parálisis del hemicuerpo izquierdo. ¿Sí? Son conocidas como embolias, pero nosotros ya utilicemos como terminología médica, son pacientes con hemiplegia. Otra patología que nosotros vamos a observar son los pacientes con paraplegia, que es la parálisis de los miembros inferiores. Porque generalmente los pacientes o las personas que nosotros observamos en sillas de rueda han sufrido algún tipo de daño a nivel de T4 para abajo, han sufrido entonces un problemita y me va a paralizar más que todos los miembros inferiores, las extremidades. Tenemos otras patologías como la cuadriplegia, que la cuadriplegia es la parálisis de los 4 miembros, es decir, que el paciente solamente va a tener el control de la cabecita, nada más, ¿sí? Va a poder mover solamente la cabeza y nada más. También vamos a ver pacientes con PCI, pacientes con parálisis cerebral infantil, que hay muchos pacientes con discapacidad, que hay un centro en Santa Cruz, en el tercer anillo, al frente del colegio médico, creo, al frente de la normal, el centro de parálisis cerebral infantil, donde necesitan bastante ayuda de fisioterapeutas, estudiantes, obviamente que no van a recibir ninguna remuneración, pero el aprendizaje que ustedes van a tener en ese centro va a ser de mucho. ¿Sí? Bien, otra área donde nosotros vamos a trabajar con estos pacientes es el área de reumatología. ¿Qué pacientes nosotros vamos a atender en esta área? Acá tenemos, por ejemplo, pacientes con artritis reumatoidea y vamos a tener también pacientes con artrosis. ¿Cuál es la diferencia entre un paciente con artritis reumatoidea y un paciente con artrosis? Es que la artritis reumatoidea da en articulaciones pequeñas, es decir, da en las articulaciones de los dedos de las manos y da en las articulaciones de los dedos de los pies. Por ejemplo, un tipo de artritis que generalmente conocemos es la gota. La gota es un tipo de artritis que generalmente se produce o se da en personas diabéticas. Personas diabéticas, por lo generalmente, la gota da en la articulación de los dedos de los pies, generalmente en el dedo gordo del pie.
donde estos pacientes, si no tenemos el cuidado necesario y no la observan otros médicos especialistas como el diabetólogo, que se encargan de trabajar con estas personas diabéticas, pues seguramente que van a tener necrosis del tejido, necrosis del dedo gordo del pie, y van a empezar a amputar, ¿no?, las articulaciones, y van a ir subiendo articulación por articulación hasta que le sigan amputando el tobillo, la rodilla, y así sucesivamente vayan amputando a estos pacientes. En cambio, la artrosis generalmente se da en articulaciones grandes, por ejemplo, en la articulación de rodilla, en la articulación de cadera y a nivel de la columna vertebral, ¿sí? Nosotros hemos hecho, como con la universidad, hemos hecho algunos trabajos de investigación en algunos centros del adulto mayor, en el distrito 6 por la zona Virgen de Luján, zona Pampa de la isla. Hemos ido a trabajar, a hacer algunos trabajos de investigación y de interacción social, donde se pensaba llevarlos a ustedes este semestre y poder hacer un tipo de actividad en ese centro y trabajar con estas personas adultas mayores. Se hizo un trabajo de investigación justamente en personas adultas con el tema de la artrosis de rodilla. Un ejemplo así sencillo, de 10 personas que sufren, de 10 personas mayores, 8 padecen de artrosis de rodilla. O sea, hoy en día en Santa Cruz hay bastantes personas mayores, hay personas bastantes que sufren de esta patología. Y ustedes saben que la artrosis de rodilla no tiene cura, ¿sí? Sino todo el tratamiento que nosotros hagamos es paliativo. Entonces, dependiendo del grado que tenga de la artrosis, si es un grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, por lo general, el grado 3 y el grado 4 son pacientes que ya no soportan el dolor. Hay deformidades, hay edema, hay inflamación. Y estas personas, el tratamiento que nosotros hacemos solamente es paliativo, calmar el dolor algunas horas, pero luego nuevamente el dolor aparece. ¿Sí? Bien, espero que haya quedado claro esa partecita. Continuemos. Otra área que donde nosotros vamos a trabajar, vemos el área, si nosotros observamos esta imagen, nos damos cuenta que es el área de deporte, el área de deportología, que también es una área muy importante para nosotros, donde nosotros vamos a trabajar. Personas que les gustan trabajar en el ámbito deportivo, que les gusta practicar una disciplina deportiva. Entonces, pues magnífico, ¿no? Nosotros vamos a trabajar en esta área. Es el área de deporte, es el Club Oriente Petrolero, donde yo estuve trabajando un tiempo con este club. Es el equipo, es mi equipo, donde yo no sentía que era un trabajo para mí, sino es porque me gusta más que todo este ámbito deportivo, pero es un área muy bonita, es una área muy importante, es una experiencia única que solamente el que está sabe todo lo que pasa con un club deportivo. Lo más bonito de trabajar en un club deportivo, aparte de hacer la rehabilitación, aparte de estar rodeado con estos jugadores, más que todo son los viajes que uno realiza con el equipo. Si el equipo está en una buena posición en la tabla, vamos a poder clasificar a una Copa Internacional, a una Copa Sudamericana, a una Copa Libertadores, donde nosotros vamos a tener la experiencia de poder viajar y conocer otros países, otras costumbres, estar rodeado también con otro club, tener esa información, ese contacto con otros kinesiólogos de otro club y mantenernos en contacto y brindarnos información o poder ayudarnos, o más que todo eso, ¿sí? Algunas conferencias, algunos seminarios que el club nos paga a veces, si estamos en el ámbito deportivo y hay alguna conferencia en otros países, algunos seminarios, algunos talleres o algunos posgrados, el club nos paga esos cursos para que nosotros podamos viajar a otro país y podamos hacer estos cursos. Todo gratis, todo pagado, hospedaje en el mejor hotel. Lo bonito también de trabajar en un equipo deportivo es concentrar en los mejores hoteles de Santa Cruz. Por lo general, Oriente concentra siempre en el Hotel Radisson. Es uno de los mejores hoteles que tenemos en Santa Cruz. Nosotros concentramos con los 18 jugadores, concentramos con el cuerpo técnico, el cuerpo médico. Cuando hablamos de cuerpo médico me refiero al médico del club, al traumatólogo, me refiero a la nutricionista que está en el equipo, también con otros colegas kinesiólogos, y estamos nosotros rodeados de estos cracks. Entonces el trabajo que se hace en esta área es muy bonita, es muy importante, el trabajo sí es sacrificado, toma bastante tiempo. Yo más que todo, si alguien se va a dedicar a este ámbito deportivo, a trabajar en un club, no solo en Oriente, sino en otro club, Blooming, si ustedes quieren, Royal Party, Destroyer, Guavirá, hay que estar 100% metido, comprometido con el equipo, con el club. A veces se entrena a doble turno, a veces hay que ir a la casa de los pacientes, hacer el trabajo de rehabilitación.
Porque ¿cuál es el objetivo de esto? Es rehabilitar al jugador lo más pronto posible. Es decir, nosotros dimos algunos parámetros de tiempo de evolución, por ejemplo, para una patología de un esguince de tobillo. Es decir, si un paciente con un esguince de tobillo de grado 2 me demora aproximadamente entre un mes y medio en sanar por completamente, entonces nosotros no tenemos que demorarnos ese tiempo en un mes, 4 o 6 semanas, sino nosotros tenemos que recuperar en 3 semanas este jugador. Entonces vamos a trabajar doble turno, trabajaremos en la sede, en el consultorio, por la tarde, que venga otra vez a la sede, al consultorio, nosotros vamos a domicilio a trabajar, o que él vaya donde nosotros trabajamos, si trabajamos, tenemos un gabinete privado, si trabajamos en un hospital, entonces los hacemos ir al jugador. Por la idea de esto es que nosotros tenemos que rehabilitar al jugador en el menor tiempo posible. Por ejemplo, acá tenemos a un jugador, tenemos a Mario Cuellar. Mario Cuellar es central de Oriente. Tuvo una lesión el año pasado a nivel de tobillo, a mediados de octubre. Se lesionó, frenó, los cachos se le quedaron en el pasto, entonces sufrió una luxofractura, una luxación de la articulación de tobillo. También tuvo una fractura a nivel del peroné, también se destrozó los ligamentos del tobillo, así que Mario tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. El tiempo de recuperación aproximadamente estamos hablando de 6 meses en sanar por completamente. Estamos hablando de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. En marzo lo esperaban a Mario más o menos que ya esté de alta entrenando con el equipo. Pero nosotros como kinesiólogos, hasta el momento donde yo trabajé hasta febrero, ya Mario tenía la alta médica, ya estaba haciendo trabajo diferenciado, ya estaba entrenando con el equipo, solamente era a disposición del médico, del cuerpo técnico que lo pueda tomar en cuenta. Pero nosotros hicimos lo imposible para poder rehabilitarlo a este jugador. El tiempo estimado era 6 meses, pero nosotros lo rehabilitamos en 5 meses. Que ese es el objetivo de nosotros, ¿no? Ese es el objetivo que quiere y que todo el mundo espera, rehabilitar a un jugador en el menor tiempo posible. Bien, continuemos. Veamos el área de neumología. En el área de neumología vamos a ver algunas patologías del aparato respiratorio a nivel del pulmón. Una de las patologías que nosotros vamos a observar son las bronquitis, y la bronquitis es la inflamación a nivel de los bronquios. Son unas patologías comunes que se da a veces en los niños por el cambio brusco de temperatura, cambio de clima, a veces pueden ser por, no sé, limpiamos la casa, alergia, y podemos hacer algún trabajo con estos niños. Otra patología que nosotros vamos a observar son las pacientes con EPOC. EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta patología también se llama la patología o la enfermedad del fumador. Las personas que les gusta fumar bastante cigarro, estar rodeado de esas personas que fuman o no son unos fumadores activos, pero sí somos fumadores pasivos, estamos rodeados en ese ambiente. Por ejemplo, si nos gusta bolichar mucho y estar rodeado de boliche en boliche con personas que sí fuman, pero yo no consumo un cigarro, igual voy a ser un fumador pasivo, igual voy a estar expuesto a desarrollar esta enfermedad, ¿sí? Otras patologías que nosotros podemos observar en esta área son las neumonías, que están de moda últimamente. La neumonía es una infección en una partecita del pulmón, ¿sí? El primer trabajo que nosotros vamos a hacer con estos pacientes, más que todo, primero es tratamiento medicamentoso, ¿sí? Lo tiene que ver el médico, antibióticos durante 10 días para poder combatir esa infección del pulmón. Y luego ya empezamos nosotros a trabajar con el paciente que presenta una neumonía, empezamos a hacer algunos ejercicios respiratorios. No se olviden que estos pacientes no pueden respirar o se han olvidado de respirar, ¿sí? Les cuesta respirar, tienen una respiración cansada, pacientes que están hospitalizados que quieren ir, por ejemplo, de la cama hasta el baño, que son unos cuantos metros, el paciente se fatiga, se cansa, aparte tienen una insuficiencia respiratoria, que respiran por la boca, se sienten cansados. Entonces ahí nosotros intervenimos y vamos a trabajar con estos pacientes. ¿Y qué tipo de ejercicios nosotros vamos a realizar con estos pacientes? No se olviden que el principal músculo de la respiración es el diafragma. ¿Sí? El diafragma se encuentra por esta zona de acá. Bien acá, aquí se encuentra el diafragma. ¿Sí? El principal músculo de la respiración es el diafragma. Y nosotros como oficio, ¿qué tipo de ejercicios respiratorios vamos a realizar a estos pacientes? Tenemos dos tipos de ejercicios muy sencillos que nosotros lo vamos a hacer con el paciente. Tenemos el primer ejercicio, que es la respiración diafragmática o abdominal. Este tipo de ejercicio es cuando yo le pido a mi paciente
que meta aire por la nariz, al mismo tiempo que esté metiendo aire por la nariz, que me infle el abdomen, que infle la barriguita. Luego bota todo ese dióxido de carbono por la boca y me va desinflando el estómago. ¿Sí? Lento. Ese es el primer ejercicio. El segundo ejercicio se llama la respiración torácica. Le voy a pedir a mi paciente que ingrese o que meta aire por la nariz, al mismo tiempo que esté metiendo aire por la nariz, que me infle todo el tórax, todo el pecho. ¿Sí? Luego que me bote todo ese dióxido de carbono lento, pausado, y que me vaya desinflando todo el pecho. ¿Sí? Esos son nuestros dos tipos de ejercicios que nosotros vamos a realizar. O respiraciones más que todo. Respiración diafragmática o abdominal y la respiración torácica. Eso también lo podemos hacer acostado, con el paciente acostado, lo podemos hacer de sentado, lo podemos hacer de pie, lo podemos acompañar de algunos movimientos de miembro superior, también lo podemos hacer. La idea es que el paciente vuelva a tener una respiración normal, que sus pulmones que están pequeñitos, otra vez vuelvan a su normalidad y tener una buena capacidad respiratoria, que es lo que se quiere. Bien. Chicos, si hay dudas, preguntas, me para, igual aclaramos cualquier cosita, ¿ya? No tengan miedo de eso de preguntar. Vemos otra área, que es el área de geriatría. En esta área, ¿qué pacientes nosotros vamos a tener como fisioterapeuta? Vamos a ver patologías o vamos a trabajar con pacientes de la tercera edad, ¿sí? No se olviden que todas las personas de la tercera edad presentan todo tipo de dolencia. Y aquí el factor psicológico es muy importante. No se olviden que estos pacientes de la tercera edad, la mayoría de los equipos de electroterapia están contraindicados en estos pacientes. Sí, más que todo en estos pacientes. Si yo le escucho a un paciente, el paciente se va a ir sanado. Pues si no le escucho y no le doy bolilla a mi paciente, seguramente que se va a ir con más problemas. El apoyo psicológico aquí en esta área es muy importante. Sin que yo lo toque a mi paciente, solamente al momento de escucharlo y darle algunas recomendaciones o algunas indicaciones, mi paciente se va a ir quizá rehabilitado. Pero si yo no le escucho y no le tomo importancia, quizá mi paciente se vaya con mucho más problema y con mucho más dolor. ¿Bien? Aquí vemos otra área, el área de ginecología y obstetricia. En esta área, nosotros vamos a tener pacientes, mujeres más que todo embarazadas, pre y postparto. Pre significa antes y post después. Pre antes del parto y después del parto, para que puedan tener un parto normal, un parto natural, sin dolor. Y después para que podamos tonificar toda la musculatura que ha debilitado, ¿no? Que está flácida. En esta área más que todo se dedican las mujeres a trabajar en el área de ginecología y obstetricia. Es un área muy bonita, es un área muy interesante, donde van a tener bastante pacientes. Si ustedes tienen su propio gabinete privado, van a tener bastante pacientes, mujeres embarazadas, todos los días aparecen. Así que el trabajo va a existir. Tenemos otra área también, el área de uroginecología. En esta área, por ejemplo, también se dedican las mujeres a trabajar en el área de uroginecología. Por ejemplo, las personas mayores y no tan mayores que ríen o estornudan y se orinan, ¿sí? ¿Y por qué pasa eso? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las causas que una mujer, por ejemplo, estornude o ría y se orine? Es porque hay debilidad de la musculatura del piso pélvico, debilidad de los órganos genitales. Entonces hay unos equipos que han salido, ya estos equipos se llaman biofeedback. Este equipo, por ejemplo, se conectan unos electrodos a los órganos genitales de la mujer y donde van a hacer un tipo de contracción o un tipo de fortalecimiento. Entonces esto me va a ayudar a contraer o a provocarme una contracción o una potenciación de la musculatura del piso pélvico, y esto va a hacer que cuando la mujer ría o estornude ya no se orine, ¿sí? También se dedican a trabajar en esta área más que todo las mujeres. Es un área interesante donde ya ustedes más adelante hay una materia específica en técnica fisiokinésica en ginecología y uroginecología, donde van a ver todos temas de mujeres, ¿no? Más adelante, pero aquí nosotros observamos, esta área es el área de pediatría, el área de estimulación temprana. En esta área las personas tienen que tener bastante paciencia, los que se van a dedicar a esta área. Sí, vamos a trabajar con niños con discapacidad, niños con autismo, niños con síndrome de Down, niños con PCI, y también vamos a trabajar con niños sanos, ¿sí? Pero los que se dediquen a esta área tienen que tener bastante
paciencia. Es un área bonita, es un área interesante, sí. Ustedes el próximo semestre llevan psicomotricidad, donde van a ver todas las etapas del bebé, del recién nacido, y es un área muy bonita. Aquí, como subtítulo, nosotros vemos en esta área, las lesiones frecuentes en el deportista. Vamos a hacer solamente una, porque ya lo sabemos. Por ejemplo, a nivel de tobillo, ¿qué patologías nosotros vamos a encontrar en un deportista? ¿Qué patologías son comunes? Tenemos los esguinces de tobillo, que sabemos es una lesión ligamentosa. Tenemos la tendinitis, que es la inflamación del tendón de Aquiles. Tenemos las luxaciones de tobillo, que es la salida de la articulación, la salida de un hueso, de una articulación. Tenemos las fracturas a nivel de tobillo también, que son muy comunes. A nivel de las rodillas, ¿qué lesiones nosotros vamos a encontrar? A nivel de las rodillas encontramos muchas lesiones, porque esa articulación es muy compleja. Aquí vamos a hacer algunos ejemplos. Vamos a encontrar algunas lesiones de ligamento cruzado, una lesión de ligamento cruzado anterior, una lesión de ligamento cruzado posterior. Vamos a ver lesiones de ligamento lateral interno, vamos a ver lesiones de ligamento lateral externo y vamos a ver lesiones de meniscos, ¿sí? Las meniscopatías. Ahora, si nosotros observamos, acá vemos 5 lesiones a nivel de las rodillas, ligamentos, porque esta rodilla es bien compleja, está llena de ligamentos, está llena de tendones, está llena de meniscos, ¿sí? Ahora, yo como fisioterapeuta, ¿cómo me voy a dar cuenta que ese paciente se rompió el ligamento cruzado anterior, o se rompió el ligamento cruzado posterior, o el ligamento interno? Este paciente, si van a un médico, van a un traumatólogo, primero el traumatólogo le va a pedir una radiografía para ir descartando partes óseas, le va a pedir una ecografía, le va a pedir una resonancia magnética, y una resonancia magnética cuesta entre 2.000, 2.500 hasta 3.000 bolivianos. Pero nosotros los oficios tenemos que hacer gastar lo menos posible a nuestro paciente, ¿sí? Yo solamente realizando algunas pruebas exploratorias voy a llegar al diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo me voy a dar cuenta si mi paciente se rompió el ligamento cruzado anterior? Pues me voy a dar cuenta haciendo algunas pruebas exploratorias. Por ejemplo, hago la prueba del cajón anterior. Esta prueba del cajón anterior, si me da positivo, quiere decir que este paciente se rompió. Lo borré. Ya. Se rompió el ligamento cruzado anterior. ¿Sí? ¿Se entiende, jóvenes? Digan, sí, no. Sí. Sí, se entiende. Mabel. Hola, profe. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, nosotros en la rodilla vemos, vamos a ver 4 ligamentos. El ligamento cruzado anterior, este ligamento se encuentra en la parte anterior de la rodilla. Va a evitar que mi rodilla se vaya hacia adelante, ¿sí? Tenemos el ligamento cruzado posterior que está detrás de la rodilla. Tenemos el ligamento lateral interno, que este ligamento está en la parte interna de la rodilla. Va a evitar que mi rodilla se vaya hacia adentro, ¿sí? Entonces, para yo llegar a un diagnóstico y para decirle a mi paciente que usted tiene esta lesión, tengo que hacer algunas pruebas. Por ejemplo, para el ligamento cruzado anterior, ¿qué prueba voy a realizar? Nosotros los terapeutas manejamos muchas pruebas exploratorias. Por ejemplo, voy a realizar la prueba del cajón anterior. Si esta prueba me da positivo y el paciente presenta dolor y yo observo una laxitud, un desplazamiento de ese ligamento, entonces esta prueba me dio positivo, quiere decir que el paciente se rompió el ligamento cruzado anterior. Ahora, ¿qué pruebas voy a hacer para llegar a mi diagnóstico? ¿Cómo voy a saber que también se rompió el ligamento cruzado posterior, se rompió el ligamento lateral interno? Esas pruebas las van a investigar ustedes, ¿sí? Me van a hacer con imágenes, con dibujos. Las pruebas son, por ejemplo, acá tenemos 4, 5, 6, porque son menisco interno y menisco externo. Que para menisco es la prueba de Apley, que está en internet, ¿sí? Entonces ustedes me hacen con imágenes las pruebas, el dibujito y al ladito me explican cómo tiene que estar el paciente y cómo tiene que estar el terapeuta. Por ejemplo, yo busco la prueba del cajón anterior, hago mi dibujo, mi paciente tiene que estar en decúbito dorsal, acostado, con la rodilla flexionada a 90 grados, el terapeuta se sienta al borde de la camilla sobre el antepié del paciente,
sus dos manos colocadas a nivel de la rodilla, a nivel del hueco popliteo, sus dedos pulgares sobre la parte anterior de la tibia, hace un movimiento hacia adelante, hacia la parte anterior del fisioterapeuta. Si observamos un desplazamiento o una laxitud del ligamento, prueba del cajón anterior positivo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente presenta una lesión del ligamento cruzado anterior. Así. Luego, cuando suba el material a la plataforma, ahí va a estar todas las indicaciones sobre el trabajo. ¿Bien? Bien. A nivel del codo, ¿qué lesiones podemos encontrar en un deportista? A nivel del codo podemos encontrar dos lesiones muy importantes. Podemos encontrar las epicondilitis, que son muy comunes en los deportistas. También se llama lesión del tenista. Itis, ¿qué significa? Inflamación. ¿Cómo dijo? Itis significa inflamación, ¿sí? Inflamación a nivel del epicóndilo. El epicóndilo se encuentra en la parte externa del codo, ¿sí? Esta lesión también se llama lesión del tenista. Los que juegan tenis se lesionan bastante esta parte del codo, ¿sí? Tenemos otra patología muy común que son las epitrocleitis, que también estas lesiones se llaman lesión del golfista. Los que juegan golf se lesionan bastante la parte interna del codo, ¿sí? La epitroclea se encuentra en la parte interna del codo. Por ejemplo, aquí se encuentra el epicóndilo, no lo noto. En esta parte se encuentra el epicóndilo, ¿sí? Y la epitroclea se encuentra en la parte interna del codo. Los que juegan tenis se lesionan esta parte externa del codo, ¿sí? Y hay una inflamación del epicóndilo. Por eso la patología se llama epicondilitis. También se llama lesión del codo del tenista. Los que juegan tenis presentan esta lesión comúnmente. Y los que juegan golf se lesionan la parte interna del codo, se lesiona la epitroclea, ¿sí? Por eso hay una epitrocleitis, porque se inflama esa epitroclea. También se llama lesión del golfista, ¿sí? ¿Quedó un poquito claro? Sí. ¿Sí? Nadie me responde. Solo Mabel. Sí, todo claro. Bien. A nivel del hombro, ¿qué patologías podemos encontrar? Tenemos algunas patologías que son comunes a nivel del hombro. Por ejemplo, tenemos los hombros dolorosos que son muy comunes. Cualquier mecanismo, una causa, nos va a llevar a un hombro doloroso. Si me golpeé con la puerta, me dieron un palazo, me va a provocar un dolor de hombro. ¿Qué pasa? Pero si este dolor no es tratado a tiempo, este dolor de hombro pasa a ser un hombro congelado, ¿sí? El hombro congelado ya se vuelve un poquito más grave. Es decir, que el paciente no va a poder mover la articulación de hombros porque esa articulación se va a congelar, se va a encapsular. Es decir, que mi paciente no va a poder mover el hombro ni para adelante, ni para atrás, ni para un lado, ni para el otro, ¿sí? Y el tratamiento, obviamente que cuesta rehabilitar a un paciente con hombro congelado. Mejor es tratar a un paciente con hombro doloroso que lo vamos a rehabilitar en unos cuantos días. Pero un hombro congelado cuesta un poquito más. También tenemos otras lesiones que se llama lesión del manguito de los rotadores, ¿sí? Que esta lesión está conformado por 4 músculos. Está conformado por el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el músculo subescapular. Todos son rotadores externos del hombro. Todos me van a llevar a una tendinitis del hombro, ¿sí? ¿Cuesta recuperar? Sí, cuesta recuperar. Hay que tener mucho cuidado con esta lesión del manguito de los rotadores. Luego ya envío la tarea